A version of this problem was an interview question for admission to Oxford University. A prize is placed under one of 5 objects. Shilpa is privately told the shape of the object, and Colin is privately told the color of the object. Shilpa and Colin are mathematicians who use perfect logical reasoning, and the initial setup is common knowledge. The host asks, "Do either of you know where the prize is?" Both of them are silent. The host then asks, "Do you know now?" Again, they are both silent. Finally, the host asks, "Do you know now?" Shilpa and Colin simultaneously say yes. The question is, where is the prize? Muy bien, ese es su ejercicio hoy para empezar. Entonces voy a hacer los equipos. A lo mejor se integran a su equipo personas, estudiantes que no vieron el problema, entonces va a ser necesario que lo expliquen. Luis, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ahí va. ¿Cuántos hay ahorita? 26. Muy bien. Hola. ¿Qué hay que hacer? Pues no sé, sinceramente no entendí el video porque no nos da mucha información. ¿O no? Solamente pregunta que... ¿Qué pregunta? Deja recuerdo. Preguntaba que dónde estaba el premio, me parece. Pero pues no sé. O sea, no, Ay, no Dios. nos dio nada de información. Como que nos aventó ahí a lo loco, ¿no? Sí, no comprendo, sinceramente. ¿Será que está en el amarillo? No sé. Porque literalmente no nos dicen nada, solamente nos presentan las 5 figuritas. Entonces no hicimos nada. Decía que Shilpa ¿Qué dice el problema? era la forma y Colin el color. Y luego... ¿El video está en el carro? ¿No sabes? No. No, pero de por sí no nos dice nada del video, tal cual. Nada más es una pregunta. Yo supongo que va a ser el... Por intuición puede ser el cuadrado. O el amarillo. O el circulito. Porque si te acuerdas que había un rombito verde. Había uno azul. Había 2 circulitos. Ah, ya de ser el cuadrado.
Es el único diferente, aunque se repite el color. ¿Mande? No vi bien el problema, digo. Así, había dos triangulitos, verde y azul, dos circulitos amarillo y verde, y un cuadradito azul. Pero nos está preguntando que dónde creemos que, o sea, en dónde va a estar el premio, pero no tenemos más información. Imagino que solamente es por intuición. Mi intuición me dice que el cuadrado, no sé por qué. Puede ser que sí, porque es la única forma diferente. Todas las demás son iguales, ¿no? Tienen un par. Sí, solamente que hay un círculo que es de otro color. Mm, Pues digamos es que uno cuadrado. amarillo. No, pues ni idea, sinceramente no sé. Yo tampoco. Es que no nos dicen ni siquiera un acertijo o algo así. No. Voy a ver si encuentro el video en internet. ¿Cómo se llamó? Mm, Hay problemas, sí, sí. Ah, So, this logic. No me acuerdo muy bien del nombre. No, pues no sé. ¿Quién sabe? así que quién sabe. Ay, no me escucho. Mm, uy. Mm, Mm, creo que sí es por inducción. Yo vi un par de videos parecidos que están como en la semana 9 y ujú. lo resolvían por inducción, pero no sé cómo. ¿Deducción o inducción? Por inducción, no. Sí, por inducción, creo. A ver, era uno de un triangulito y unas monedas. Mm, Ay, no recuerdo. Moneda falsa. Tenemos 3 a la n monedas y sabemos que una de ellas es falsa y pesa menos que las otras. Quedan balanceados o no, son suficientes para el infierno. Y tenemos que resolver el ejercicio para poder salir. Entonces aquí estamos nosotros, nerviosos, Mm, y y ya lo encontré, el video. ¿Sí lo encontraste? Sí, porque yo más o menos sí me acordaba de él. ¿Y cómo se Te llama? lo paso. A ver, ya te lo pongo en el chat. Va, va, va. Mm, Pues todo parece. Ay, ya no lo voy a sacar. Pero todo parece que es el triángulo verde. ¿Por qué? ¿Mm? Si le adelantas al video, vas a ver que compara. Silent.
como So que this is not compara what she unas was told cosas initially. de los círculos así Similarly, conforme told a su forma y a su color. No entiendo muy bien por qué, pero Entonces es el triángulo verde. ujú, Hicimos trampa. sí. Ay, pues es que no íbamos a saber, sinceramente. Sí. No es como tener mucha info. Ujú. Ade- Ya están regresando, ya casi están todos aquí. Muy bien. Bueno, pues entonces si ponen en el chat, por favor, su respuesta para ver a qué llegaron. Perdoso. La mayoría está poniendo triángulo verde. Muy bien, bueno, perfecto. Quiere decir que su lógica ya va muy bien. Excelente, bueno. Vamos a terminar de ver el video, nada más por si a alguien le quedó alguna duda en su equipo, que a lo mejor alguien tuvo una idea y pues luego tiene alguien mind una your idea y a mí no me queda claro. decisions, Entonces I'm vamos a Presh continuar viendo, Talwalkar. a ver A cómo lo version resuelven. of this I problem think the was an puzzle interview author, question. Professor Joel. No está compartiendo pantalla. Sí, no, ya vi que se descompartió. Ahí va. Sí, gracias por decirme. Ajá. Where is the prize? I think the puzzle author, Professor Joel David Hampkins, and I saw this problem via Alex Belos's puzzle column on The Guardian. Pause the video if you'd like to give this problem a try, and when you're ready, keep watching to learn how to solve this problem. So how can we solve this problem? Shilpa was privately told the shape of the object. If she was told triangle, she would know it's either the green triangle or the blue triangle. If instead she was told circle, then she would have known it was the yellow circle or the green circle. If she was told square, then she would have known it was the blue square. Similarly, Colin was privately told the color of the object. If he was told green, he would know it's either the green triangle or the green circle. If he was told blue, he would know it's either the blue square or the blue triangle. If he was told yellow, then he would have known it was the yellow circle. So let's analyze the first question. The host asked, "Do you know where the prize is?" Both Shilpa and Colin are silent. So what does that mean for each person? Let's analyze Shilpa. If Shilpa had been told square, she would have known the prize is under the blue square. She didn't know this, she was silent. So we can eliminate that Shilpa was initially told square. Now similarly, if Colin had been told the color was yellow initially, then he would have known it's the yellow circle. But Colin was silent, so we can eliminate this. He was not told yellow initially. Now Shilpa has perfect logical reasoning. So she knows that since Colin was silent, he was not told yellow initially. So Shilpa can eliminate the yellow circle as one of her options. Similarly, Colin knows that Shilpa was not told square initially, so he can then eliminate the blue square from his options. So now we go to the second stage of reasoning. Now the host asks, "Do you know now?" Once again, they are both silent.
so we can repeat this type of logical reasoning. At this stage, if Shilpa had been told circle initially, the only option would be the green circle. By this stage, she would have known where the prize was. She was again silent, so this is not what she was told initially. Similarly, if Colin had been told blue initially, then by this stage, he would be able to figure out the prize is under the blue triangle. But again, he was silent, so we could eliminate this. He was not told blue initially. So we now go into the final stage of reasoning. The host asks, "Do you know now?" By this point, Shilpa realizes that Colin must have been told green initially, and Colin realizes that Shilpa must have been told triangle initially. Putting that together with their initial information, they both realize, yes, it must be the green triangle. So they both exclaim, yes, I know where the prize is, and it's under the green triangle. And that's the answer. What? Bueno, muy bien. Entonces, pues esta parte donde explica cómo se resuelve el problema es la que es muy importante, como la parte de ir desglosando qué información tengo y qué puedo ir sacando. Como ven, no es así de que nada más me dan el problema y ya digo, el premio está abajo del triángulo verde, sino que hay un proceso, puede ser más rápido o más lento según cada quien, pero hay que hacer todo este proceso, sí, es lo que les he estado diciendo, tratando de pasar este mensaje desde el principio, ¿no? Todo el proceso hay que irlo haciendo más rápido, más despacio, pero hay que irlo haciendo, a menos de que uno ya conozca el problema y ya sepa la respuesta, ¿verdad? Entonces rápidamente dice. Muy bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada, el lunes. Así que voy a cerrar este videito y ahora les voy a compartir el pizarrón. Estábamos viendo este tipo de cosas. Teníamos una función, la función se llama h, y a cada número real le asocia su cuadrado. Todo esto lo habíamos comentado ya la vez pasada. Y quiero saber cuál es la imagen del intervalo de 0 a 3. Y concluimos que era el intervalo cerrado de 0 a 9. Aquí hay varias cosas que hay que demostrar. Nada más estamos viendo cómo queda, no lo estamos demostrando. Hay que demostrar algunas cosas que a lo mejor ya los que llevan cálculo ya han visto. Ahí, por ejemplo, en el Spivak viene un ejercicio que pide probar precisamente que si 0 es menor o igual que A y A es menor que B, entonces A cuadrada es menor que B. Entonces, las imágenes de este intervalo no se salen de 0 a 9. Cuadrado de 0, el cuadrado de 0 y el cuadrado de 3. Bueno, después nos quedamos aquí, pero ya habían dado las 10 en esta parte, donde queríamos encontrar la imagen inversa del intervalo de un conjunto, del intervalo de números reales mayores o iguales a menos 4 y menores o iguales a 4. Y aquí les puse al ladito, que no había puesto la vez pasada, la definición. Hay que tener presente todo el tiempo la definición. ¿Cuál es la definición de imagen inversa de un conjunto bajo una función? En este caso puse el conjunto particular que tenemos, de menos 4 a 4 cerrado, y la función h, la definición para ese. Entonces son números reales que estarían aquí, en este caso el dominio de todos son iguales, pero estarían aquí en el dominio, tales que h de x es un número real, estaría acá. Eso es lo que tendría que ver. Entonces, sabemos que el cuadrado de menos 2 es 4, que el cuadrado de 2 es 4, que por ejemplo, el cuadrado de menos 3 ya me da 9, se sale del intervalo. Y sabemos que el cuadrado de un número real siempre es mayor o igual a 0. Entonces, aquí no llega ninguna flecha, entonces no me regreso. Aquí no me puedo regresar para nada, ¿no? Y entonces concluimos que la imagen inversa de este intervalo es de menos 2 a 2. Ahí es donde vamos con imagen inversa de un conjunto.
Bueno, también haciendo un repaso, ayer vieron con Néstor la definición de composición de funciones. Ahorita la voy a dar así, tal cual, como viene en el libro, pero sí hay que tener algunas consideraciones. Composición de función. Bueno, entonces vamos a componer dos funciones. Esto es G seguida de F, quiere decir G bolita F, primero se aplica F y luego G. Aquí tienen un orden de cómo se escriben, se aplican al revés. Bueno, ahora miren, aquí les quiero hacer varias observaciones. La notación correcta debe incluir estos paréntesis de aquí. Estos no se los coman. Si le quitan esos paréntesis rojos que acabo de marcar ahí, ya no está bien escrito. Otra cosa que les quería decir es que G bolita F es el nombre de la función. Ahora el nuevo nombre es G bolita F. Y lo que está del lado izquierdo no sé qué es. Lo que está del lado derecho sí sé qué es. Entonces, lo que está del lado izquierdo es una notación, es una definición que estamos haciendo para, y cuál es la definición, lo que está del lado derecho que sí conocemos. O sea, que si tengo la función f, sí sé quién es f de x. F de x es un elemento de B, del codominio. Y si f de x es un elemento de B, como el dominio de G es B, entonces puedo aplicarle G a ese elemento de B. Y esa es la definición. Entonces, mucho cuidado aquí con estos paréntesis, hay que ponerlos. Escribir así, G de F de X, no tiene sentido. Estaría componiendo aquí una función con un elemento del codominio de F. Tiene que llevar esos cambios. Entonces, no se los coman. Hay que ponerlos. Bueno, yo les he estado poniendo a veces estos diagramitas, como este que está ahorita aquí, donde la X la estamos tomando en el dominio de F. F de X es un elemento del codominio, o sea, aquí en este caso sería B, y luego a ese elemento del codominio le aplico la función G, y ese es un elemento del codominio de G. Y aquí en la definición, pues el codominio de F tiene que ser igual al codominio de G, aunque se puede dar una definición más general, como les comentaba ayer Néstor. Ahorita me voy a brincar eso, a lo mejor lo retomamos si da tiempo, pero me voy a seguir y luego regresamos un poco aquí a lo de las composiciones. Entonces aquí hay un ejemplo. Ayer vieron muchos ejemplos y ejemplos más complicados. Yo este ya lo tenía aquí en la lámina. Y aquí, por ejemplo, se puede poner este paso de hacer la sustitución que les decía ayer Néstor, eso está genial. Aquí sustituyo, entonces aquí me quedaría en realidad G de Y para no hacerme bolas, y luego ya pongo, si aquí pongo Y, aquí me queda Y menos Y al cuadrado, y luego ya veo qué cosa es Y, ya me vengo para acá, ¿sí? Ahora, otra cosa es que aquí ya tengo la composición, ya sé que a qué es igual, aquí en este paso, ya tengo a qué es igual G bolita F de X. Entonces, bueno, a veces sí vale la pena simplificar, a veces no, depende, ¿no? A veces no hay que meterse en problemas, puede quedar así. O, bueno, como puedo desarrollar aquí y sé que se van a cancelar, puedo simplificarlo un poco, ¿no? Pero aquí ya está la respuesta. Y sí, a veces, pues conviene simplificar. Depende de qué estemos haciendo. Ahorita, como ya no vamos a hacer nada más, pues bueno, puede quedar así o así. Ambos están bien. Ahora, miren, les quiero mostrar otro diagrama. Estos que se llaman diagramas conmutativos. Por ejemplo, esta función f que va de los naturales en los naturales. Y una función g que va de los naturales en z. A un elemento del dominio, o sea, un número natural, le vamos a asociar x más 1, que sigue siendo un número natural. Y a ese número natural, pues le vamos a asociar, pues sería x más 1 menos x más 1 al cuadrado, ¿no? Que ya simplificamos lo que va aquí.
Y este diagrama, si está todo bien hecho, lo que nos dice es que es lo mismo hacer este camino que hacer este. Eso es lo que nos está diciendo. Es lo mismo venir por aquí o tomar este otro camino. Esa es la composición. ¿Sí? Ahora, miren, aquí tenemos conjuntos como de números. Entonces, cuando tenemos conjunto de números, está definida la suma, el producto, y puedo considerar F más G, F por G, etcétera. Porque la imagen, digamos, F de X es un número natural. Y G de X es un número entero. Y entonces eso, pues sí lo podría multiplicar o sumar o hacer algo. Pero en general vamos a estar trabajando con conjuntos, los que sean, podrían ser de personas, de letras, de otras cosas, y no, a lo mejor no está definida ahí una suma. Si yo considero F de A, que va a estar aquí en el conjunto B, pues así, a lo mejor no puedo sumar F de A más G de A, esa suma o el producto, o la división, la resta, lo que sea. Pero la composición, esa sí está definida. Las dos funciones, si se pueden componer, por supuesto, ¿no? Entonces, puedo definir la composición, es así para todas. Esta operación binaria sí la tengo para todos y ya veían ayer que no es conmutativa. A lo mejor, no sé si ya conocían alguna otra operación binaria que no fuera conmutativa, pero esta no es conmutativa. No necesariamente F por G es igual a G por F. Bueno, hasta aquí el resumen. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? ¿Podemos continuar? sí. Bueno, gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver ya algo nuevo, que es la inversa derecha de una función y la inversa izquierda. Bueno, entonces, las funciones son relaciones. Y la relación, una relación es un subconjunto de algún producto cartesiano. Y los elementos son pares ordenados. Entonces yo puedo definir lo que sería R a la menos 1 así en general en las relaciones. Y lo único que tengo que hacer es cambiar aquí el orden. Entonces, si el par ordenado A, B está en la relación, en R a la menos 1 vamos a tener el par ordenado B, A. Y ya, entonces así se definen, ¿no? Las inversas. Deshago lo que hice. El problema es que ahora lo queremos hacer, pero para funciones. Entonces, si tengo una función, que es un subconjunto de algún producto cartesiano, porque una función es una relación, y quiero definir la inversa, resulta que a lo mejor, y en muchos casos, la inversa no va a ser una función, aunque R fuera función. Entonces aquí a nosotros nada más nos interesan las inversas que son a su vez funciones. Y por eso es que tenemos que decir algo particular y no nada más cambiar aquí el orden, sino que nosotros vamos a decir que F tiene inversa si es una función inversa. Si es función y es la inversa. Deshace lo que hice. Bueno, y para eso vamos a definir la inversa por un lado y por el otro. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque miren, si yo tuviera, por ejemplo, una recta, como aquí, pues entonces digamos que 3 va a dar al 9. Entonces 3, la imagen de 3 es 9 bajo esta función. Si me quiero regresar, bueno, me vengo por aquí, choco con la función, aquí en la gráfica, ¿no? Choco con la función, bajo y regreso al 3. Si vemos la parábola que tengo aquí a la derecha, el 3 también va a dar al 9, ¿no? Digamos que es f de x igual a x al cuadrado y acá es la identidad. Entonces, el 3 al cuadrado me da el 9, perfecto.
Nada más que también el menos 3 al cuadrado me da 9. Entonces, cuando estoy aquí parada, ¿cómo me regreso? Si fuera una relación, tendría 9,3 y 9, menos 3, pero eso ya no es una función. Entonces, para regresar, necesitaría como que quitar por lo menos este pedazo de la parábola o más, ¿no? Tendría que quitar o un pedazo lo quito de aquí y luego el otro lo quito de acá, etcétera, lo que sea, ¿no? Porque entonces, para que no haya una ambigüedad de cómo voy a regresar y sí tenga una función. Hay otras funciones donde todavía esto es más drástico. Por ejemplo, las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, para esta altura, tengo un montón de puntitos ahí. ¿Y por dónde voy a regresar? Regreso por aquí, regreso por acá, regreso por acá, regreso por acá, o por dónde regreso. Ajá. Entonces, bueno, vamos a empezar antes de definir la inversa. Bueno, la inversa de una función va a ser la que tiene inversa derecha e inversa izquierda. Esa va a ser la definición. Entonces vamos a ver cuál es la definición de inversa derecha y cuál es la definición de inversa izquierda. Y luego les voy a pedir que encuentren ustedes o decidan ustedes si una función tiene inversa derecha o tiene inversa izquierda. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que dar es la definición, porque si no, pues no sabemos qué dice, ¿no? Ajá, ¿alguien quiere decir algo por ahí? ¿No? Muy bien. Así que tenemos dos conjuntos, los que sean. Tengan presente que no tienen que ser conjuntos de números, porque a lo mejor hasta ahorita la mayoría de las funciones con las que han trabajado son conjuntos de su dominio y su codominio son conjuntos o subconjuntos de números, ¿no? De los reales, de los naturales. Aquí son dos conjuntos los que sean. Tengo dos funciones, la función f que va de a en b, la función g que va de b en a, y vamos a decir qué quiere decir que g sea inversa derecha. Ahora miren, la que sea inversa derecha es porque se escribe aquí a la derecha, se aplica primero, es f seguida de g, primero aplico g. Pero aquí está a la derecha y por eso se llama inversa derecha, para no hacernos bolas, ¿no? Inversa derecha de f, si la composición g bolita f es la identidad. Y se va a llamar inversa izquierda si la composición, ahora con g a la izquierda, g seguida de f es la identidad en a. Aquí claro que tiene que cambiar si es la identidad en b o en a, porque si primero aquí aplico la g, voy de B en A y luego de A en B. Y acá, si primero aplico F, entonces voy de A en B y después aplico G. Entonces, por eso aquí tengo la identidad en B, es la función que va de aquí hasta acá. La identidad en B. Y acá tenemos la identidad de A en A, la función que va de aquí hasta acá. Entonces, ya sabemos cuál es la función identidad. Esta ya la conocemos. A B le voy a asociar acá B. Ya sabemos cómo se define la composición. Esta es la definición de composición, quiere decir, primero ve quién es g de x. G de x es un elemento de A, entonces le puedes aplicar la f. Y quiero ver si eso es igual a qué, ¿no? A x en este caso. Esto tendría que ser igual a x. Bueno, entonces, si no ayuda con la definición, vamos a proceder. Como les decía, la G es inversa de F, si solo si es inversa derecha e izquierda. Entonces, primero tenemos que entender la definición de inversa izquierda y de inversa derecha. Y para eso les tengo un ejemplo, o un ejercicio más bien, es un ejercicio más que un ejemplo. Entonces, miren, la función que les estoy dando ahorita para este ejemplo es la siguiente. Vamos a tomar una función que va de los reales
en el intervalo cerrado en 0 y abierto, ¿no? Hasta acá, hasta infinito. Si lo queremos ver gráficamente, pues sería el intervalo que va aquí de 0 hasta acá. Pregunta, ¿cómo vamos a definir la f? A cada número real le vamos a asociar su cuadrado. Y la pregunta es, si esta función tiene inversa derecha, y si tiene inversa izquierda. Y entonces voy a hacer equipos y lo van a trabajar por equipos y van a ir poniendo sus respuestas en un pizarrón. ¿Dudas o hago ya los equipos? ¿Cómo voy a saber? Bueno, tengo que ver la definición, ¿no? Tengo que ver la definición de inversa derecha, de inversa izquierda y la definición de la función f, que esta ya la conocen muy bien, ¿no? Conocen su gráfica, todo. Bueno, no veo que me digan que tienen dudas. Maestra, ¿podría repetir lo de la inversa izquierda? Sí, vamos a repetir la inversa izquierda. Vamos a ver. Inversa izquierda va a ser si cuando yo hago la composición de G bolita F, G seguida de F, me da la identidad. O sea, que yo tomo un elemento en A, veo quién es G de A, luego veo quién es F de A, luego veo quién es G de F de A, y eso me tiene que dar A. Es decir, que si empezamos aquí, con una A aquí, luego me vengo para acá, le aplico F de A, luego me vengo para acá, le aplico G de F de A, eso me va a dar igual a A. Eso es lo que quiere decir. Y acá arriba quiere decir que si tomo una B en B, y luego le aplico G de B, y luego le aplico F de G de B, eso me va a dar B. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Que si hago todo este caminito, haz de cuenta que fuera una maquinita, yo meto B, echo B en la maquinita, aquí no veo qué hace la maquinita, pero veo que me regresa a B. Es como si no hubiera hecho nada aquí en medio, todo este trabajo. Sobró, porque de B me regresó B. Y acá igual, pongo A, meto A en la maquinita, aquí quién sabe qué pasa, y me regresa A, no hizo nada. O sea, deshago lo que hice. Por eso se llama inversa. Se llama inversa derecha porque está de este lado. Pero esta inversa, tengo la función f. Mira, es muy buena tu pregunta. Tengo aquí la función f. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una inversa derecha? Bueno, tengo mi función f aquí. Esta función, si la aplico, si aplico aquí la función g, pues voy a deshacer lo que hicimos, porque al final voy a tener el mismo elemento. ¿Qué quiere decir que sea inversa izquierda? Bueno, pues que la aplico de este lado y entonces al tener f y luego g, es como si no hubiera hecho nada. Aquí como que me deshace lo que hice por aquí y me regresa A. Y acá esta deshace lo que hice por aquí de alguna manera y me regresa otra vez B. Eso es lo que es la inversa. ¿Sí? Bueno, voy a hacer los equipos. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Qué pasó? Parece que no. Muy bien. Vamos a hacer equipos. Van a quedar de 2 o 3. Otra vez. Ay, Dios. Creo que le No, llegó mal esperen. momento para ir al baño. No puede ser. O de 2, posiblemente. Ahí va. Listo. No me jodas. Ay, no.
otra vez, no otra vez. Ah, no. Mm, Hola. Hola. ¿Qué hay que hacer? Es que fue al baño. Mm, Eso es lo que estoy viendo porque yo tampoco lo entendí muy bien. ah, bueno. Chale. A ver. Veamos. Inversa izquierda, es inversa derecha. Interesante. Creo que hay que hacer un ejemplo de esto para ver si son inversas. No, a ver. ¿Sí un ejemplo? Creo que sí, porque en la actividad esta dice que un ejemplo. Es que se puede hacer. A ver. Está en la semana 8 del Classroom, en las diapositivas del 8 de noviembre, hasta el final. Por si lo quieres watchar. Cerrar y B conjuntos, F de A en B, F de A en B y G de B en A. Funciones. Entonces, 1 y es inversa. Ahí. Ya podemos parar de grabar, ¿no? Tengo que dar su dominio, también tengo que dar su codominio, aunque pueden suponer, pues no pueden suponer. ¿Cuál sería el codominio de G? Habría que darlo, ¿de acuerdo? Hay que dar el dominio que ya está, el codominio, y ya. Ahora, mi pregunta es la siguiente para la siguiente sesión. ¿Podría haber otra inversa? Si es que de veras tiene inversa derecha, ¿podría haber otra inversa derecha? ¿Una diferente a esta? Esa sería mi pregunta. ¿O es única? Porque en la definición aquí dice una inversa. Entonces aquí le podemos cambiar, si es aquí porque no sé si es única o no. Le podemos quitar es inversa, una inversa. ¿Es única o no es única? Esa sería mi pregunta. Si tiene, ¿es única o no es única? Y la segunda pregunta es si tiene inversa izquierda. Entonces, eso quiero que lo piensen. No sé. Veremos. Ajá. Aquí me dicen que tiene inversa derecha e izquierda. ¿Todos tienen que tiene inversa derecha e izquierda? ¿O alguien tiene alguna otra? ¿Alguien podría decir algo más? Bueno, son las 10. Entonces, el viernes, quiero que sigan pensando en este problema. Aquí, por ejemplo, que están poniendo F, bolita F. La F sería su propia inversa, eso también podría ser a lo mejor. F es su propia inversa, no tengo que definir ya G. No sé. F, bolita F me va a dar la identidad. Bueno, eso por lo que estoy viendo ahí, ¿no?
Bueno, aquí le dejamos, que estén muy bien. Nos vemos el viernes. Gracias, profesora, que tenga buen Gracias, día. profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén Gracias. bien.